Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Bueno, vamos rapidito. Búsquete el libro de Esther. Dios es bueno. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Esther capítulo 4. Y versículo 16. Eso lo hemos leído muchas veces. Yo puse esa palabra en mi corazón. Dios es bueno. Lo tenemos, hermano. Dice Dios en su poderosa palabra. Esther 4:16. Bendecimos a los que están conectados. Una palabra linda del Señor. Dice Esther 4:16. Y ve, aleluya, y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y esa palabra, escúchela. Y si perezco, que perezca. Gracias, Dios, por tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es espíritu. Tú nos hablas conforme a lo que está escrito y toda la gloria es tuya en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, amados hermanos? Todos hemos hablado o hemos leído de la palabra del Señor en el libro de Esther, que esa muchachita, una muchachita joven, una muchachita valiente, que le tocó esforzarse a entrar donde el rey, porque había un hombre que se llamaba Amán, que había hecho un edicto para que todos los judíos fueran exterminados. Y entendemos que en el propósito de Dios, Dios siempre tiene hombres y mujeres para que lo honren. Honrar a Dios en este tiempo es algo bien fuerte. Honrar su palabra, honrar sus mandamientos, porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que buscan su rostro. Dios honra a los que claman y gimen por algo más en la tierra, Puerto Rico, en Bayamón, donde estamos viviendo. Por eso, honrar a Dios en este tiempo y poner los ojos en Jesús es la clave del Evangelio. La clave del Evangelio en este tiempo que estamos viviendo, que se ven tantas situaciones que yo no voy a hablar porque usted las entiende. Se oyen tantas palabras de personas que hablan supuestamente de parte del Señor y no es así. ¿Por qué no es así? Porque estamos en unos tiempos de apostasía y algunos apostarán de la fe escuchando ¿qué? Doctrinas de demonios. Por eso yo, al honrar a Dios, yo al humillarme ante un Dios vivo, yo ante reconocer a Jesucristo como Salvador de mi alma, yo tengo algo que dar. Esther fue llamada para ese momento, para ese tiempo, y dijo esa palabra: si perezco, que perezca. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir esa palabra por llevar el Evangelio de Jesucristo en este tiempo? Aquí en Puerto Rico no. Pero hay otros sitios que usted habla del Evangelio y van a ser perseguidos, como la iglesia del primer siglo que usted ha leído, fue perseguida por el Imperio Romano. Pero con todo y eso, esas personas, esos cristianos del primer siglo, honraban a Dios
aún conllevaban en el cuerpo, como les hablé la semana pasada, las marcas del Señor Jesús. Llevaban a Cristo completamente en su alma, en su cuerpo, en su espíritu. Estaban rendidos completamente ante el señorío de Jesucristo y ahí honraban a Dios en todo momento. Hablaban de Jesucristo no importando lo que les sucediera, porque tenían un llamado genuino del Dios de los cielos. Dios nos llama en este tiempo que estamos viviendo a honrar a Dios. Y si perezco, y si me persiguen, que nos persiguen. Si hablan de mí, que hablan de mí. Si de Jesucristo hablaron. Y el ejemplo más grande fue el amor de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él honró al Padre completamente. Jesucristo, cuando oró en Getsemaní, oró al Padre. Padre, no hay otra manera que yo salga de esta situación, de esta copa, porque Jesucristo sabía que iba a ser derramado sobre él la copa de la ira de Dios. Iba a ser el pecado de toda la humanidad encima de él. Por eso Jesucristo en la cruz honró al Padre. Mira, Jesucristo honró al Padre aún en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la copa de la ira de Dios, porque Jesucristo sabía en Getsemaní lo que le iba a suceder. Él puso su vida por nosotros. Y nosotros ponemos toda nuestra alma, nuestro espíritu, y honramos a Dios cuando nos rendimos al señorío de Jesucristo. Tenemos que rendirnos, hermanos. Mire, gloria sea al Señor. La honra en este tiempo en que estamos viviendo es algo que tenemos que evaluarnos diariamente. ¿Qué tú quieres de mí, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo me dirija ante el pueblo que me está viendo? Porque yo me refiero a mi David Hados Torres, y ustedes somos un ejemplo vivo de que estamos honrando a Dios. Porque el Evangelio se predica aún con el testimonio de nuestras vidas. Y nuestras vidas están rendidas al señorío de Jesucristo. Por eso, el edicto del rey en el libro de Esther conmocionó a la ciudad de Susa y sumió a Mardoqueo en un amargo clamor. En todas las provincias los judíos tenían que gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Y en este tiempo tendremos que ayunar, tendremos que buscar a Dios, tendremos que humillarnos ante Dios. Estamos honrando a Dios en la oración en el aposento secreto. Dios es bueno. Miren, el luto de Mardoqueo llegó a oídos de Esther, quien por medio del eunuco Hatán fue informado acerca de lo acontecido y recibió una copia del edicto real. Hatán transmitió además un dramático encargo por parte de Mardoqueo. Esther debía ir a Asuero a suplicarle, a interceder delante de él por su pueblo. Hermano, un rey que no conocía del Señor. Pero cuando nosotros le servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y honramos al Señor
con toda nuestra vida en obediencia. Si Él dice, clama a mí, hónrame a mí en lo secreto, y yo te recompensaré en público. No importando quién sea, el Dios de lo imposible hace todo posible para el que cree. Porque sin fe, aleluya, es imposible agradar a Dios. Pero si yo no honro mi vida ante Dios en fe, en una comunicación efectiva con Dios en obediencia a través de su palabra. Porque dice Juan 14:23, el que ama a Dios, el que me ama, mi palabra. Honramos a Dios, amarlo a Él, su palabra guardará. Y dice, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada dentro de Él. Amén. Miren, no obstante, si Esther calla, morirá, y aunque respiro y liberación vendrá de alguna otra parte de los judíos, ella y la casa de su padre perecerán. Por eso le dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. ¿Qué hicieron ellos? Ayunar, buscar el rostro de Dios en ayuno, en oración y en ese tiempo en silicio, y esperar la respuesta del Dios de los cielos. Porque cuando oramos a Dios, el Dios de los imposibles contesta. El Dios que está presente, Cristo, nos contesta. Esther se encuentra sola, a merced de la malicia de Amán, que muchos Amán nos encontramos en nuestras vidas. Pero para cada Amán hay una cosa, gloria sea el Señor, hay algo que el enemigo trata de hacer caer a los hijos de Dios. Pero la palabra de Dios, que es viva, cuando nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, la palabra viva, cuando honramos esa palabra, Jehová peleará con nosotros como poderoso gigante. Por eso tenemos que saber utilizar las armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, porque en este tiempo presente del nuevo pacto, Dios nos habita. Amén. Y si Dios nos habita y llevamos en mi cuerpo la marca de que le servimos a Jesucristo, porque somos sellados con el sello del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Jesucristo, dice la palabra, Romanos 16:20, y el Dios de paz quebrantará a Satanás debajo de la planta de los pies. Ninguna condenación hay. La victoria es de Jesucristo. Por eso Dios contesta las peticiones cuando los honramos. Amén. Miren, entonces se encontró sola. Todos los judíos de Susa ayunarán por ella durante 3 días y 3 noches. Y si Dios nos dijera a nosotros, iglesia de Cristo Jerusalén, ponte en ayuno y oración por 3 días y 3 noches, no lo tendrá que decir, o ya Cristo lo dijo. Ya Cristo lo dijo. Ya Cristo lo dijo. Maestro, le dijeron al Señor, tus discípulos no ayunan. Y Jesucristo, ¿cómo ellos van a ayunar
si el novio está con ellos. Pero vendrán días y en esos días ayunarán. Estos son los días de aleluya, de honrar al Señor en ayuno, en lloro y en lamento, para que el reino de Dios sea establecido en las vidas que no conocen del Señor, porque la palabra de Dios es real. Cuando honramos a Dios, la palabra de Dios es real, y en la palabra hay milagros, señales y prodigios. Dios no ha cambiado. Lo que hemos cambiado somos nosotros, la iglesia del siglo XXI. Yo es bueno. Pero aleluya, este es el tiempo, este es el momento de interceder, de buscar y de volver a la honra del Señor. Y si perezco, ¿qué palabra? Que perezca. No le importaba morir. Como les dije, los cristianos del primer siglo no les importaba morir, porque habían visto al Cristo resucitado. Y Cristo les habló durante 40 días y 40 noches del reino de Dios. Y eso es lo que les dijo el Señor, la gran comisión. Oh, aleluya. Honramos a Dios cuando llevamos a cabo la gran comisión de evangelizar. Usted es testigo. Usted honra a Dios. Yo honro a Dios cuando hablo de Él. Pero para honrar a Dios hay que morir al yo en la cruz. Porque Gálatas 2:20 dice, con Cristo, esto es un texto de los preferidos míos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cuando ya no vivo yo estoy honrando al Rey de Reyes, aleluya, al Señor de señores, al Alfa, al Omega, al principio y el fin. Y ese Dios habita dentro de mí cuando yo ofrezco sacrificios de alabanza. Cuando yo adoro a Dios, yo honro a Dios. Pero si nosotros tenemos las bocas cerradas durante el día, yo me voy de aquí, pero Dios se va conmigo. Dios se va con nosotros. Por eso recibiréis poder. Aleluya. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis ¿qué? Testigos. ¿Testigos de qué? De algo sobrenatural. Que yo soy una nueva criatura, de que Cristo vive en mí y que Él me comisionó para algo más. En el Evangelio hay algo más. Hermano, hay algo más. El poder es lo sobrenatural del Señor. Mire, la gracia de Esther. Esther despliega ahora ante Asuero su infinita capacidad para doblegar la voluntad del rey. Vulnerable, indefensa, débil. Esther vestida de reina con su sola presencia y en un solo instante cautiva el corazón del monarca. Porque Dios estaba en ese propósito. Cuando Dios está en un propósito, Él va con nosotros. Él abre las puertas. Ninguna puerta se cerrará ante la presencia de un Dios vivo. Moisés fue donde el faraón. ¿Y quién es Dios? El gran yo soy. El gran yo soy está con nosotros. Yo soy la puerta. Entramos por el camino de la bendición. Pero hay que entrar por el camino estrecho. El camino en el aposento secreto. Ahí está la clave de todo, hermano. En la oración. Mire, el libro de Esther vincula, como se ha dicho,
los mecanismos del poder político con las relaciones humanas. Y la Biblia plantea la gobernación del mundo en términos de la comunión eficaz del hombre y de la mujer que se ayudan mutuamente para tal fin. Dios se mueve en todos los ambientes cuando confiamos en su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Por eso dice, bienaventurado cuya nación es Jehová, el Dios de Israel. Israel fue llamado con un propósito de que establecieran el gobierno del reino de reyes y sacerdotes. No cumplieron ese propósito y ahora la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene esa encomienda de honrar a Dios, porque somos real sacerdocio, somos nación santa, un pueblo adquirido por Dios, pero dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso honramos a Dios cuando somos luz en medio de las tinieblas. Miren, la mera presencia de Esther doblegó al rey, pero él ya la conocía. En la noche de su presentación, Esther se distinguió de todas las demás vírgenes. ¿Por qué? Todas eran hermosas, ninguna tenían experiencia. No obstante, solo Esther consiguió su amor, porque era el propósito de Dios. ¿Era impotente Asuero? No lo sabemos. El narrador no se refiere a ningún hijo del rey, pero su relación con las mujeres era débil. Esos reyes tenían muchas... En aquel tiempo usted entiende eso, hermano, pero ahora no, estamos en el nuevo pacto. Pero a muchas personas, es otro tema. Pero entiendan, gloria sea el Señor. La seña de Amán contra el judío Mardoqueo. Él se colocaba allí, gloria sea el Señor, pero todo esto nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Amán quería que todos lo reverenciaran, pero había uno que no lo reverenciaba, que era Mardoqueo. Y resumo, para cada enemigo de nosotros, Dios es el que pelea por nosotros. No usemos nuestra fuerza. Dice Dios, mía es la venganza. Y la horca que le prepararon, que le preparó Amán a Mardoqueo, se volvió en contra de él. Porque Dios pelea por nosotros. Pero eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hay este texto de la honra. Isaías 29:13. Mucha gente dice conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. No hay fruto digno de arrepentimiento. Usted que me ve por la página de Cristo Jerusalén y no se ha arrepentido de sus pecados, el pastor Julio Ortiz tiene una palabra muy típica de él, que él dice que Dios es un Dios exclusivista. Y es una realidad. El Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es para los que le sirven a Dios. Pero no todos son hijos de Dios. Están los hijos de Dios que confesaron a Cristo. Y están las criaturas de Dios que necesitan arrepentirse de sus pecados y venir al conocimiento de Jesucristo. Porque muchas personas dicen, Isaías 29:13, este pueblo se acerca a mí con sus labios, que piden y oran al Señor, y Dios le concede las peticiones, y después se apartan del Evangelio. Y dice, este pueblo de labios me honra. Honran a Dios con sus labios, pero su corazón
está lejos de Él. Pero va a haber un día, aleluya, que Dios va a separar a los hijos de Dios y a los que no quisieron creer en Jesucristo. Porque Dios amó a todo el mundo. Pero los hombres en este tiempo están honrando ¿a quién? Más a las tinieblas que a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Pero hermano, hay que ser como Esther. Si perezco, que perezca. Dios tiene una voz. Nosotros obedecemos a esa voz. Al obedecer esa voz, honramos su palabra. Yo tengo miles de debilidades. Yo tengo miles de defectos. Pero amo a Dios con todas las fuerzas de mi corazón. Y amo a mi prójimo como a mí mismo. Amemos a Dios. Honremos al Rey. Honramos a Dios cuando le adoramos, cuando bendecimos su nombre. Proverbios 3:8 me viene este texto y lo voy a leer y termino y oramos. Si usted necesita oración, Proverbios 3:8 dice así Dios en su palabra. Proverbios 3:9. Amén. Dice: honra a Jehová con tus bienes. Aleluya. Ay, Dios nos da un cocotazo santo. ¿Verdad que sí? Y con la primicia de todo tu fruto. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Dios nos habló. Dios está aquí. Si el Espíritu de Dios está aquí, hay paz. Yo sé, David Jado Torres, que puedo dar algo más por el reino de Dios. Y usted también lo sabe. Que podemos dar algo más por amar a Dios, honrar a Dios y honrar su palabra. Su palabra nos habla. Su palabra nos ministra. Pero yo tengo que ser obediente a lo que está escrito en esta palabra. Si perezco, que perezca. Quiero que perezca nuestra carnalidad. Que sea Dios hablándonos con voz audible a través de su palabra. Levante las manos al cielo. Aleluya. Amansolei. Diga: Señor, he oído tu palabra. Tu palabra me habló. Tu palabra me ministró. Señor, somos un ejército. El ejército de Dios. Ayúdanos a vivir para ti. Día a día. Minuto a minuto. Morir al yo. Para decir: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Espíritu Santo, aviva tu obra en mi vida, en la iglesia, en las calles de Puerto Rico. Santa Juanita, lo seguimos reclamando para Jesucristo. Tu palabra es real, tu palabra tiene poder, tu palabra tiene autoridad. El cielo, la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. El salmista habló y dice en tu palabra que en ti, oh Dios, haremos proeza y tú hollarás a nuestro enemigo. Bendice nuestros hogares. Bendice
Pon por obra tu palabra, aquel que le hemos hablado. Oramos por los enfermos. Tu palabra dice, por las heridas de Cristo que se hicieron una llaga, por esa llaga ellos son sanos. Tu palabra es medicina. Tu palabra tiene poder. Tu palabra tiene autoridad. Aleluya. Tu palabra nunca tornará atrás vacía. Espíritu Santo, ministra nuestra vida en esta linda mañana. Si yo por el Espíritu de Dios, aleluya, echo fuera los demonios, ha llegado el reino de Dios. Heme aquí, Señor. Úsanos, 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 Señor. Yo recibo dominio propio. Dominio propio. Se va el temor, se va la duda. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Dios le bendiga mucho. Dios es bueno. Toda la gloria es del Señor. Sean bendecidos por el poder de su palabra. Gracias, Dios. Aleluya.